Buenas tardes, gracias por seguir aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Hoy, viernes 6 de mayo, vamos a tener a muchos invitados, referentes de la literatura, de la cultura, de la ciencia, de la educación. Ahora vamos a hablar con Cristina Rodríguez, una de las hacedoras de la tecnología educativa en Vicente López, pero sobre todo del programa Entramar, como dice aquí, de la Secretaría de Educación y Empleo. Cristina, muchas gracias por el tiempo. Y de paso, antes, esto estaba fuera de programa, pero Cristina trajo su libro, así que le voy a pedir a Agustín que enfoque Senderos Didácticos con TIC, un libro que ya va por la 3ª edición. Así que seguramente te voy a hacer preguntas. Fue fuera de programa, íbamos a hablar más de TED, pero buenísimo tener tu libro. Si querés, lo ponemos acá para que se vea. Dale. Y hablamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte al auditorio de TICMAS. Bueno, no, por favor. Muchas gracias a vos, Patricio, y desde ya a TICMAS por esta invitación. Es un placer poder compartir lo que hoy implica todo el desarrollo de tecnología educativa digital y sobre todo en educación con todo lo que venimos viviendo después de esta época de contingencia sanitaria que tuvimos, así que un placer. ¿Cómo fue el comienzo de TED Entramar, que ya lleva 10 años? Bueno, te cuento. Si te tengo que contar el comienzo, fue hace 25 años, porque el proyecto de informática en el municipio de Vicente López comenzó siendo un proyecto piloto para nivel inicial. Entonces, es preponderante pensar en ese momento, hace 25 años, cómo los peques de 5 años usaban la computadora, cuando recién empezaba a haber Windows. O sea, imagínate. Los comienzos de este proyecto fue en DOS, la tortuguita, que no sé si vos la usaste en algún momento. El logo. El logo. Y bueno, después de muchos años logramos conformar un equipo de tecnología educativa digital, de todos docentes, y ahí surge Entramar. Nosotros veníamos trabajando con un blog cuando no teníamos internet en las escuelas, y vimos el potencial de poder compartir con todos a través de internet y de la creación de algo un poco más grande que un blog, y fue así como surge Entramar. Y te cuento, la idea era... Quiero decirlo, dijiste muy rápido, pero es importante subrayarlo. Hace 25 años que trabajan con chicos de nivel inicial en cuestiones de programación. 25 años. Estamos hablando del siglo pasado. Del siglo pasado. Soy del siglo pasado. Te Todos. Pero lo que quiero decir es que es un programa muy de avanzada, el programa justamente de programación. Pero hace 10 que ya vienen dando una batalla mucho más sólida y más profunda. Sí, la idea fue, nosotros como docentes sabemos que es muy importante compartir. Internet nos llevó a decir, no tengo que guardar mi planificación para mí, tengo que compartirla con el otro. De esta manera, en el equipo siempre decimos, si uno tiene 10 recursos y somos 10, terminamos teniendo 100. Entonces, de esa manera, seguimos la trayectoria de todo lo que hacemos, compartimos. Entonces, en un determinado momento, dijimos, compartamos las experiencias en mini videos, porque lo que el docente necesita es ver cómo se trabaja en el aula con esta tecnología. Y después nos dimos cuenta de que si compartíamos el video y la docente no tenía el recurso, ¿cómo podíamos hacer para compartirle ese recurso? Y a la vez, ¿cómo hacer para que ese recurso lo pueda bajar y poderlo conocer para usar en el aula? Entonces ahí dijimos, bueno, tenemos que compartir la experiencia desde el qué, el cómo y el con qué también, para que todos puedan hacer lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo va siendo en todo caso? Mira, hoy entras a Entramar y yo siempre digo, y los chicos lo repiten, Entramar hay que mirarlo con amor, porque no es una página como TICMAS, un portal creado con diseñadores y un montón de personal tras un montón de situaciones, pero tiene una huella digital muy importante. Entonces, lo que nosotros buscamos es, como siempre vemos que hay docentes con distintos niveles, nosotros decimos docentes 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, el portal es eso también, o sea, tiene una huella digital que eran los comienzos de Entramar con nosotros, donde de repente usábamos un Paint o programábamos con el logo, a lo que hoy hay, que es una infinidad de recursos digitales que nos hacen todos los días reflexionar a cómo compartimos de la mejor manera y de esa lógica de cómo al docente le hacemos ahorrar tiempo.
Por eso hoy está por niveles, está por categorías que tiene que ver con programación, educación sustentable, lo que tiene que ver también con efemérides. O sea, buscamos que los docentes tengan un espacio donde, bueno, el buscador ya me ubica en lo que yo puedo necesitar. Y lo que hicimos hace 3 años, casi 4 ya, es crear dentro de Entramar un portal que es AVE, es Aulas Virtuales Entramar, con toda capacitación autoasistida, gratuita, para cualquier docente. Te voy a llevar al pasado y después te voy a llevar al futuro. Dale. Al pasado te voy a llevar a marzo 2020. Dale. ¿Cómo vivieron desde Entramar, cómo vivieron desde la cantidad de recursos que ponían a disposición la pandemia? Mira, justamente la gente me decía en ese momento, vos debes estar muy contenta de que pase lo que pase. Y yo le decía, en realidad estoy muy contenta por la educación, por poder hacer visible la necesidad de la tecnología educativa en el aula, pero también estoy muy preocupada, porque en un momento yo la escuchaba a Mariana Maggio, que el otro día estuvo contigo también, y ella decía, los docentes están al revoleo con los recursos. Y eso realmente preocupaba, porque uno trataba de llegar con un montón de cosas sin tener en cuenta que del otro lado había una familia que no entendía la pedagogía y una familia que compartía recursos y que de repente había una sola computadora. Y por el otro lado los docentes queríamos llevar con todo, con tal de que la educación siga acompañando a las familias. Entonces fue preocupante. Nosotros tenemos una ventaja, ya teníamos Entramar. Entonces ya teníamos Entramar, teníamos un proyecto que venimos teniendo desde 2012 con Google. Entonces ya usábamos Classroom, ya usábamos Site, teníamos como un contexto y un ecosistema armado para continuar con la educación fuera del aula. Pero la realidad es que tuvimos también que reflexionar sobre aquellos que no la estaban usando, o sobre de repente en nivel inicial, ¿qué hacemos con las familias donde tenemos que llegar a los niños con la informática o la tecnología educativa cuando no leen ni escriben? Entonces, bueno, fue todo un replanteo y un reproceso de incorporar, pero siempre con mucha empatía en el niño, en el joven, en la escuela, en la institución, en el directivo, en los docentes y en la familia. Eso nos llevó a generar muchas instancias. En toda la comunidad. Sí, nos llevó a generar muchas instancias y te voy a contar una que te va a gustar. No te voy a dejar preguntar, me parece. Me encanta que hagas mi trabajo, así que... Tiene que ver con programación. Por ejemplo, nosotros veníamos enseñando a programar en Jardín de Infantes, y a mí se me ocurrió una idea loca de decir, bueno, llevo el robot a la familia, y con el miedo del COVID, de contagiar y todo, me dijeron, no, a ver si después terminan contrayendo COVID por llevar un robot. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que no se pierda este contexto de que venimos teniendo continuidad? Y creamos, a través de escuchar a Tonucci, Francisco Tonucci, claro, ese laboratorio desde el hogar que él comentaba en sus conferencias. Y bueno, y generamos un espacio de 11 capítulos de Programar en Familia, donde de repente les enseñamos a preparar una tostada con dulce de leche y de eso crear una secuencia lógica de programación. En el aula yo enseño cómo hacer una pizza. Es tal cual, es re lindo, porque acá el colega me dijo que es de informática también, les cuento, no sé si sabían. Entonces, bueno, creo que hay algo muy importante que tiene que ver con nuestra sigla Tecnología Educativa Digital, y vos me vas a entender muy bien que hay que partir siempre de la pedagogía y la didáctica del docente. ¿Vamos a los senderos didácticos entonces? Vamos a los senderos didácticos. ¿Cómo los armaste? ¿Qué contiene el libro? ¿Qué senderos son los que estás elaborando? Si querés que vos los querés contar y yo lo voy mostrando, dale. Viste que el micrófono es como incómodo y qué sé yo. Bueno, te cuento. Este libro surge con una de mis colegas, Susan De Angelis. En ese momento ella estaba trabajando en Fundación Telefónica con Aulas con TIC. Yo escribía con el tema de lo que veníamos haciendo en el aula, y la idea era, la visión que tenía en ese momento era, quiero un libro para que todos los docentes tengan en las manos y puedan de esto usarlo en su planificación en el aula.
Entonces, este libro... Están las fotos de los chicos sí, adentro. y grupos estoy de yo mucho niños. más flaca ahí, ¿viste en las fotos? Esta sos vos del... A ver, mira, ¿esta sos vos? Sí, soy yo. No, esa no soy yo, Ah. esa es una de las maestras. Es una de las maestras. Una de las Están los chicos que trabajaban con los senderos. Sí. Lo que tiene ese libro, que yo no lo podía creer en su momento, hoy esto lo acabo de ir a buscar a la editorial, es que tiene 10 años y uno dice, ¿cómo puede ser que un libro de tecnología, con lo que implica el cambio, ¿no?, de la tecnología en lo cotidiano, siga reproduciéndose? Y bueno, porque este libro lo que tiene es pedagogía pura, es el docente frente al aula, implementando la herramienta tecnológica en este caso, que bueno, que acá te cuento, hasta había experiencias con pizarra digital, o sea que hay experiencias de avanzada para ese momento, y lo lindo es que se sigue compartiendo porque se puede seguir utilizando. Y lo usan mucho en los profesorados, Patricio, que eso es lo que a mí me gusta, porque la matriz es importantísimo en este desarrollo, ¿no? Te iba a preguntar de Entramar, ¿cuántos docentes han participado del programa? Si yo te digo, casi no tengo número, no tengo parte de mi equipo acá porque el portal tiene más de 25.000 visitas mensuales, o sea, es imposible decirte cuántos docentes están. Lo que nosotros tratamos es de hacer un recorrido genuino, o sea, empezamos publicando nosotros, los profesores, docentes para docentes, después convocamos a los docentes en nuestros congresos, participando en simposios, y esos simposios de los docentes los subimos a Entramar, y hoy estamos convocando también a los docentes con los alumnos en Entramar, porque la idea es que todos tenemos cosas para contar, porque la experiencia que tengo yo no es la misma que la que tenés vos, o la que tiene Vivi, o Marta, o Nico, o Esteban, o Marina, y eso es lo importante, que todos podamos significar qué nos pasó a nosotros con la tecnología, para que el otro se pueda identificar. Bueno, ahí hay una pregunta, porque mientras hablamos me imagino que están haciendo por streaming, entonces esto llega a distintos lugares, pero una cosa es cómo somos como consumidores de la tecnología y otra cosa es cómo somos como programadores o desarrolladores de la tecnología. ¿Cuáles son los desafíos para que se dé ese diálogo entre docentes y estudiantes, ¿no? Te felicito por la pregunta, me parece increíble y linda para poder responder. Hay un trabajo muy genuino que venimos haciendo siempre, que es de la reflexión. Cuando nosotros implementamos algún proyecto, en este caso, como vos me decís, que hay que sostenerlo en el tiempo y hay que tratar de que el alumno lo signifique para que le dure a lo largo de la vida, que de eso se trata, es muy pertinente que también nos pongamos a empatizar con el que tenemos enfrente. Entonces, cuando trabajamos con algún proyecto y sabemos que el alumno tiene que saber el aprendizaje, lo importante es que el alumno pueda pensar cómo está aprendiendo, qué está aprendiendo, ¿no? Y que él también está aprendiendo. Es un trabajo totalmente metacognitivo que también tiene que empezar por el docente. Y este año, te cuento, nosotros en Vicente López tenemos un proyecto STEAM, fuimos nombrados municipio STEAM el año pasado, y nosotros con el equipo de TED decimos siempre, TED es STEAM, porque tecnología educativa digital es ciencia, tecnología, arte, y nos faltaba la I, con su puntito, la ingeniería. Y vos sabés que tiene que ver con esto que hablamos recién, la metacognición. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el chico aprenda y tenga ese pensamiento ingenieril de diseñar su propio aprendizaje? Creo que pasa por ahí. Cuando nosotros logramos hacer ese clic de que el alumno tenga, como nosotros, el recorrido de nuestro por qué aprendemos, para qué aprendimos, qué estamos aprendiendo, creo que cambia. Ahí cambia totalmente el paradigma de cómo logro enamorarme del conocimiento. Estamos llegando al final de nuestro encuentro. Es muy jugoso todo lo que vas contando. Sí. Lo que tengo que subrayar es que, de nuevo, decís las cosas importantes y las dejás como si fueran nada. Pero es re interesante que haya una ciudad o un municipio como Vicente López que sea un municipio STEAM. Digo, ¿cuántas otras ciudades y municipios han trabajado ese tema y todavía no lo consiguen, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Cómo acompaña TED Entramar a sostener el STEAM de la ciudad o del municipio de Vicente López? Hay un paradigma muy lindo que tiene Vicente López, que es, Vicente López tiene escuelas propias como municipio, que no pasa en todos los municipios. O sea, tenemos las escuelas municipales públicas, las provinciales públicas y las privadas.
En este sentido, se apunta a todo ciudadano de Vicente López, entonces STEAM se llevó tanto la escuela pública como la escuela municipal en todos los niveles, acompañado de Siemens, con un laboratorio de ciencias y con formación para todos los docentes. Esto tiene más de 7 años. Entonces, es como todo. Nosotros pensamos muchas veces que no basta con nombrar o capacitar, que eso te lleva a un primer escalón que es implementar, sino que después de implementar tenés que incorporar, tenés que significar y tenés que apropiar. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo puedo pensar que nos pasó en el pasado, ¿eh? Tengo todo el sistema educativo con Google, con las cuentas, con los recursos y todo. Y llegó la pandemia y nos dimos cuenta que muchos docentes no usaban el correo. Claro. Entonces, hay que ir de a poquito, reflexionar, evaluar y ver que no solo se implementa, sino que se incorpora, se significa y se apropia. Bueno, ahí está Entramar seguramente dando un montón de recursos para los estudiantes, para los docentes. Bueno, eso es lo lindo del portal, que como todos somos docentes para docentes creándolo, siempre estamos buscando qué es lo que le falta hoy al docente, qué es lo que le falta hoy al alumno. Entramar también tiene un espacio para autoasistido, para alumnos del secundario, con todo el contenido del secundario. Tratamos de también dividirlo por herramientas en cuanto a diseño, en cuanto a arte, en cuanto a informática. Entonces, bueno, siempre vamos creciendo tratando de mejorarlo. Eso es un constante. Te hago la última pregunta. Cristina, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste aquí en el auditorio de TICMAS. Y pienso justamente cómo hace una plataforma educativa para acompañar los trayectos educativos, de trayectos de aprendizaje de los estudiantes. Pienso en TICMAS, pero lo pienso en todo lo que vos has hablado. No quiero que nos limitemos solamente a una plataforma. No, yo creo que es un proceso constante, continuo y a la vez un proceso de escucha y reflexión. Porque nosotros mismos muchas veces nos planteamos, ¿esto va como nosotros pensamos? Entonces ahí tenemos que preguntarle al alumno, ¿te interesa esto, no te interesa esto? Te cuento, muchas veces es al revés. Aquellos docentes que todavía no se suben, el alumno va y le dice, profe, lo estamos usando de geografía, por favor, usemos la plataforma, vos lo sabés, ¿no? Entonces, bueno, creo que es seguir pensando en lo que es educación como en una comunidad y como en un ecosistema donde es importantísimo escuchar al docente, es importantísimo escuchar al alumno y tratar de reflexionar entre todos en cómo podemos transformar la educación. Que ahí te quiero decir algo que me parece importante, que transformar no quiere decir dejar de hacer lo que hacemos, porque a veces hay como una confusión con eso, ¿no? Y lo que pasa es que yo ya cerré la charla, pero tiraste ahí algo como súper interesante y nos queda 1 minuto, así bueno, que te voy a decir... Hablemos de eso. ¿Cómo es transformar? No quiere decir dejar de hacer lo que hacemos. Y porque, viste, a veces uno se piensa que hay que usar lo último de lo último y dejar todo lo que dejamos atrás, y ahí entra de vuelta lo principal, que es la pedagogía. Vengo haciendo esto, ¿cómo lo mejoro? Esa mejora lleva a la transformación. Cristina Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Gracias a vos, gracias a TICMAS y gracias. Giselle, gracias.